Queremos agradecer la presencia de todos los colegas que van apareciendo. Yo, mientras tanto, voy dando a aceptar a todos. Con nosotros está Rosa Monfasani, como muchos sabemos, de los colegas que ella escribió varios libros, tiene una larga trayectoria. La verdad que es un placer tenerla acá en nuestra provincia de esta manera virtual y, y esperamos todos aprender de lo que nos traes. Ahora yo voy a programar quienes van a poder compartir. Y ahí está. Rosa, estás habilitada para para la presentación. ¿Podrías revisar eso? Mientras yo voy explicándole a los chicos. Eh, la idea del conversatorio surgió por una necesidad de querer compartir una experiencia con una experta en el área de bibliotecología. La idea entonces, para ir cerrando y darle lugar a Rosa hasta que Mabel se conecte, porque Mabel iba a dar toda la parte de una presentación de la ponente, un poco de su trayectoria. Y bueno, y ella preparó un tema específico para nosotros, que es el acceso y gestión de información. Eh, bueno, y el caso de las preguntas. Las preguntas se van a hacer a partir de la segunda tanda para que todos podamos escuchar la Rosa cómo nos va a responder. Podés comenzar, Rosa, por favor. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Sé que por ahí está todo muy nevado, pero me encantaría verlo. Por acá hace frío. Hubo menos de 1 grado hoy a la mañana, que no es habitual, pero bueno, así estamos. Más la humedad es algo espantoso. Estoy encantada de estar con ustedes. Quiero agradecer a César Augusto y a Mabel por esta convocatoria y porque nos hemos reunido anteriormente para tratar de que salga lo mejor posible. Esperemos que nos ayude las conexiones. El tema elegido, las bibliotecas y la gestión en el acceso a la información, bueno, surgió un poquito a pedido de César, que él quería gestión y también quería desarrollo de colecciones. Y traté de enfocarlo, la gestión sobre todo desde un punto de vista general que ahora vamos a ver. Comienzo con la presentación. En realidad, tal como dice este bibliotecario Reinaldo Suárez, que falleció en 1990, dice que todas las bibliotecas realizan el mismo tipo de tarea, no importa su especialidad, su importancia, carácter o ubicación geográfica. Su objetivo fundamental y motivo de su existencia es servir al lector. Lo tomé porque me parecía que englobaba un poco todo lo que nosotros queríamos decir. Yo he puesto acá un poco de texto, pero ustedes no se preocupen, van a tener esta presentación. Es una clasificación de las bibliotecas según la UNESCO. Voy a destacar quizás dos. La primera, la de bibliotecas escolares, por supuesto, que es la colección, según dice la UNESCO, para enseñanza, aprendizaje, de acuerdo con los programas de estudio, usuarios de educación básica, primarios y secundarios. Y el de bibliotecas públicas o populares. ¿Por qué lo cito acá también? Porque también ellos tienen un servicio para la comunidad y colaboran mucho con la parte educativa e informativa. Otra descripción es la que hizo la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas, y la divide en tres, o sea, divisiones, bibliotecas generales de investigación, bibliotecas especializadas y bibliotecas que atienden al gran público, y sitúa dentro de esta tercera división a las bibliotecas escolares y los centros de recursos. Bien, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pongo biblioteca igual a equilibrio? Que es lo que nosotros tratamos de establecer. Esto lo tomé un poco y lo usé para otras presentaciones. Lo tomé desde el libro de Daniel López Rossetti, que se llama Equilibrio,
y me pareció que podía adecuarlo a muchas de las presentaciones que hice en las bibliotecas. Él se refería a 3 puntos específicamente, que es cómo pensamos, cómo sentimos y cómo decidimos. Yo tomé esos 3 puntos y los adecué de la siguiente manera. ¿Cómo pensamos? Lo usé como el qué, el cómo y el para qué, que es lo que voy a aplicar en los 3 casos. En el qué puse las herramientas que utilizamos o que elegimos. En el cómo, la metodología, o sea, cómo aplicamos estas herramientas. Y el para qué es cómo vamos a brindar el acceso a la información. Fíjense ustedes que en la biblioteca tenemos en particular servicios técnicos, servicios al público y servicios de apoyo. Fíjense cómo están ligados con todas esas flechitas que van y vienen, van y vienen. ¿Por qué? Porque yo denomino que todo eso es gestión que se realiza en la biblioteca, ¿sí? O sea, todos tienen que estar interconectados, todos estos sectores. Y quizás ustedes me digan, sí, pero yo soy una biblioteca escolar o una biblioteca pública, a lo mejor, de una sola persona. Bueno, tenemos que ver cómo vamos a adaptar todas estas cuestiones. ¿A través de qué? De la dirección, el responsable de la biblioteca o como se llame. Bien, aquí puse la biblioteca en líneas generales con algunas particularidades o actividades, no están todas, ustedes pondrán las que se necesite. En la primera tenemos la parte de gestión, que es la planificación, que son los proyectos, el desarrollo de colecciones, el sistema de gestión, recursos humanos. Y después tenemos los servicios técnicos con todas sus actividades, servicios al público, consultas, préstamos, talleres, exposiciones, formación de usuarios, y los servicios de apoyo. Eso hoy está muy considerado porque la parte informática es necesaria, la digitalización la están viendo ustedes con todo lo que se está presentando últimamente, el lugar, el edificio, las instalaciones donde esté ubicada la biblioteca, la preservación de los materiales y el mantenimiento. Y ahí pueden incluir otras actividades. Todo esto lo marqué así como servicios técnicos al público y de apoyo que están dentro de la planificación. Este es un esquema que yo tenía desde el 2015, creo que, no sé si lo publiqué en un libro y demás. Lo que interesa acá, que en realidad son las actividades en forma secuencial. Tenemos, por ejemplo, la gestión, el desarrollo de colección, el registro patrimonial, la organización de la información, los registros, bases de datos, los productos y servicios, comunicación, difusión y comienza nuevamente el ciclo. En este caso vamos a tomar 2, como ya habíamos dicho, que es la gestión bibliotecaria o de la biblioteca y el desarrollo de la colección. Para ello tenemos que establecer criterios básicos, tenemos que planificar, tenemos que evaluar cada uno de los servicios y los productos que presentamos. En este punto, para poder entrar a la gestión, he marcado algunos conceptos, que es gestionar los procesos y los servicios, gestionar los fondos documentales, las colecciones que tienen que considerar los repositorios institucionales, las bibliotecas digitales, hacer estadísticas, utilizar estándares, gestionar el conocimiento, hacer y formar usuarios competentes, brindar un entorno dinámico, proveer catálogos, sitios, etc. Y la tercera etapa sería ampliar si es posible, los horarios de consulta, compartir esos recursos, difundir, ya sea colecciones, servicios y productos, y proveer acceso a la cultura y al conocimiento. Pero sobre todas las cosas, y lo dejé en última instancia, es desempeñar un rol social. ¿Cómo sentimos? En este caso también usé el qué, el cómo y el para qué. Y puse el trabajo en equipo, el trabajo o el equipo interdisciplinario y la cooperación. Si ustedes ven en este gráfico, tenemos servicios técnicos, servicios al público que mencionamos, los servicios de apoyo
Y puse también unidades de información. Las bibliotecas no pueden estar aisladas, sino que tienen que estar conectadas con otras bibliotecas de su especialidad, de su tipología y posiblemente con cualquier otro tipo de biblioteca que pueda proveer información. Y la gestión administrativa, en este caso, la ven aquí abajo, quedó en el centro de todo esto. Bien, porque acá pongo trabajo en equipo, equipo interdisciplinario y cooperación. Piensen ustedes, ¿qué sería para ustedes? No me lo cuenten, pero piensen, el trabajo en equipo. Yo después pongo mi definición y vemos si coincidimos en algo. ¿Sí? Les doy 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Bien, seguramente ya lo tienen, porque eso lo ejercen todos los días. Es la participación y el compromiso de los miembros de la organización para lograr los objetivos planteados. Cuando yo digo esto, ustedes me van a volver a decir, pero yo estoy sola en la biblioteca o estoy solo en la biblioteca. No, no están solos. Tienen a sus colegas de otras bibliotecas, tienen a su institución que brindará los objetivos para que ustedes puedan trabajar justamente en equipo con otros colegas y con ellos, con la propia institución. Ahora tenemos equipo interdisciplinario. Piensen 2 minutos en qué es para ustedes un equipo interdisciplinario. ¿Listo? Ahí va. ¿Qué son? Si es interdisciplinario, son distintas disciplinas que están especializadas en diferentes campos. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar en forma individual. Y lo vuelvo a repetir. Todos van a aportar sus conocimientos. Uno no es un sabelotodo, no conoce todo. Y ahí hay habilidades que se van a complementar con la que otros nos den también. ¿Qué es la cooperación? Otros 2 minutos. Porque de paso ustedes recapacitan para ver si realmente realizan esa cooperación. Bueno, yo puse esto, que es un conjunto de ¿qué? De individuos o de personas que colaboran entre sí. ¿Y por qué? Porque tienen fines comunes, porque quieren llegar a un objetivo compartido. Esto, la cooperación, es una suma de fuerzas. Todo esto incluye solidaridad, altruismo y, por supuesto, empatía. Aquí puse algunas ventajas del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque todos van a bregar hacia una meta común, el de proveer en acceso, por ejemplo, a la biblioteca escolar. Porque tienen metas y porque tienen objetivos, y eso le va a dar claridad a esas metas, a esos objetivos. Porque tienen que tener tolerancia y respeto hacia los demás. Porque esto también los motiva, porque hay un compromiso hacia la institución, hacia la escuela, hacia afuera, y porque tienen que resolver infinidad de problemas. Por eso el equipo es fundamental. Todo esto también lo simplifiqué en comunicación, planificación, confianza y compromiso. El trabajo interdisciplinario, bueno, ya hemos dicho algo de eso, que es compartir espacios de trabajos. ¿Se acuerdan ustedes los servicios de apoyo que veían hacia la derecha en una diapositiva que ya había presentado? Por ejemplo, hacer trabajos, ¿para qué? Para hacer un catálogo, para hacer un catálogo en línea, y a lo mejor hay que trabajar con el informático que los va a ayudar. No es el que va a volcar los datos dentro de ese catálogo, pero sí va a ser el contexto, ¿no? Va a ser esa armadura para que yo pueda volcar esos datos. Bueno, habrá interacciones, intercambios con otros colegas. Por ejemplo, en una biblioteca escolar, qué sé yo, puede haber psicopedagogos. Por ahí es necesario hacer una interconsulta con el psicopedagogo de la escuela o la psicopedagoga para saber cómo tenemos que actuar en determinados casos. Para todos tienen que estar implicados de la misma manera.
tiene que haber de todo esto un rendimiento grupal. Se tienen que asumir responsabilidades y decisiones, y debe, por sobre todas las cosas, haber comunicación. Fíjense que al pie de cada diapositiva yo estoy poniendo también enlaces de donde saqué estas definiciones sobre estas actividades y lo pueden consultar. Bien, llegamos a la última, a cómo decidimos, no la última diapositiva, pero sí la última etapa de las 3 que había mencionado. Y aquí ya no está el cómo, el por qué, etc. Aquí hay otra cosa. Aquí estoy diciendo que decidimos en base a lo que pensamos y a lo que sentimos. No podemos hacerlo independiente porque sí, no podemos decidir porque sí. Decidimos porque pensamos, pero a su vez decidimos porque sentimos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo apliqué y utilicé todo esto para conocimientos, para habilidades y para actitudes. Todo esto, los conocimientos, habilidades y actitudes, lo simplifiqué en competencias. ¿Por qué? Porque las competencias no es aprender solamente algo nuevo, tiene otra implicancia, ¿sí? Según la Special Library Association, la divide en 2, en competencias profesionales y en competencias personales. En las profesionales, agrupa el conocimiento, todo lo que pueda estar relacionado con lo que tenemos que aprender, ¿sí? ¿Y para qué? Para proporcionar esos servicios a los usuarios. En los personales, en las competencias personales, ahí sí están las habilidades, las actitudes y los valores. ¿Para qué? Para poder ser eficientes, para comunicar, para aprender y para sobrevivir justamente en este mundo laboral que no es tan sencillo. Bien, aquí creé un cuadro de esas 3 cosas de las que estaba comentando. Por ejemplo, en la primera columna en conocimientos puse actualización permanente. No podemos quedarnos con lo que hemos aprendido. Siempre tenemos que saber un poco más. Inclusive yo, que ya soy una persona un poco más grande que muchos de ustedes, o que casi todos, estoy aprendiendo constantemente. Hay que capacitarse, no solo en la profesión, sino también en idiomas. En esta sociedad global es muy importante poder, por lo menos, si no hablar, comprender otros idiomas. Porque la bibliografía o lo que encontramos por ahí, o porque otros colegas de otras partes del mundo necesitan comunicarse. Hay que hacer estudios sobre diferentes áreas de trabajo en las que sintamos que estamos más débiles y poder aportar o tener conocimientos. Hay que dedicarse a la administración y la gestión, que eso mucho no hacemos. A investigación, que se hace muy poco. Hay que conocer estándares y marcos legales, porque para brindar acceso a la información tengo que saber dónde estoy situado y qué puedo ofrecer a mis usuarios. Y hay que aprender a mediar y a negociar en distintos ámbitos, en la escuela y hacia afuera también. Bueno, en las habilidades no las voy a leer porque es catalogar, clasificar, indizar, bases de datos, orientar y formar usuarios, utilizar las redes, eso es muy importante, usar estándares, ya lo habíamos dicho, y crear todos los productos y servicios que se nos ocurran. Y en actitud, esta quizás sea un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a los cambios, y los cambios están muy acelerados. Hoy los podemos ver con esta pandemia, digamos, cómo nos tenemos que ir adecuando a todas estas circunstancias, a esta forma de comunicarnos, por ejemplo. Tenemos que pensar si esto va a seguir después, si se va a utilizar realmente en educación, cuántas cosas puedo prestar, si todo lo que tengo hoy liberado en base a conocimientos, ya sean libros, videos, etcétera, van a estar después disponibles, o cómo vamos a hacer para tener un acceso. Hay que tener una conducta ética. El pensamiento crítico y reflexivo es muy importante. También, ya lo habíamos dicho, el trabajo en equipo, interdisciplinario y cooperativo. Hay que comprender e intervenir
interna y externamente, que eso también ya se había mencionado, y sobre todo, el último punto, sensibilidad cultural, empatía y un rol en la sociedad. Y aquí ya entramos en lo que es la gestión. ¿Qué es la gestión? Es asumir y llevar a cabo responsabilidades. Fíjense ustedes que yo en cada definición resalto en rojo, porque si yo leyera nada más que lo rojo, diría asumir responsabilidades. ¿En dónde? En un proceso para actividades para poder organizarme. Entonces, asumir responsabilidades, proceso, actividades y organización. Y eso nos está dando un resumen o unas palabras claves de la definición. Hay que priorizar recursos, considerar las diferentes estructuras, dónde y cómo lo voy a hacer, hay que coordinar esas actividades y hay que utilizar distintas herramientas de gestión. Aquí yo puse, hay muchos tipos de gestión, pero yo puse los que me parecieron quizás más adecuados para esta circunstancia. Por ejemplo, el social, que ya lo he mencionado varias veces, que es toda la interacción que nosotros podamos tener con nuestros usuarios y con la comunidad. Fíjense, no sé si lo conocen, no voy a hablar de eso porque sería un tema muy largo, pero fíjense en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, justamente esta parte social está muy movilizada. Los proyectos, esta es la parte que nos interesa, que es el planeamiento, organización, motivación, control. El conocimiento, porque tenemos que transferir un determinado conocimiento. Y ambiental, ¿por qué? Y bueno, porque realmente, fíjense lo que ha provocado esta pandemia. No ha provocado algo diferente en la naturaleza, no ha provocado una recuperación de esa naturaleza. O sea, ¿cómo tenemos que actuar respecto al medio ambiente? Me parecieron que eran 4 tipos de gestión importantes. Bien, ya que hablábamos de proyecto, ¿qué es proyecto? Es la planificación de diferentes actividades. Esas actividades tienen que estar coordinadas. ¿Para qué? Para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Tenemos que preparar y poner en escrito, porque no es solo pensarlo, sino que hay que armar todo eso. O sea, tienen que estar los elementos teóricos, que yo pienso que pueden ser, los elementos materiales que necesito y humanos, o sea, los recursos. ¿Para qué? Para poder hacer un producto o servicio. Bien, hay algunas preguntas para poder dar forma a este proyecto. Por ejemplo, la misión. Todos pensamos que tenemos una misión o simplemente actuamos, catalogamos, clasificamos y prestamos. No, tenemos una misión. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Tenemos que tener una visión. ¿Qué queremos hacer para el futuro? ¿Cuál es nuestra idea? ¿Qué es lo que quiero lograr? Un análisis interno. El análisis interno se refiere a cómo estamos dentro de la institución, cómo estamos dentro de la biblioteca y qué podemos hacer. Un análisis externo quiere decir que tenemos que ver qué nos piden las autoridades, por ejemplo, que hagamos, qué es lo que esperan de nosotros, qué encargos tenemos. Entonces hay que hacer un análisis externo. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quieren nuestros usuarios? Los objetivos, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son esos objetivos para poder conseguir llegar a lo propuesto? Y las estrategias, que es cómo lo vamos a hacer. Yo aquí les hice una especie de resumen, porque esto es un poquito más largo, por supuesto, donde sintetizo en 7 etapas lo que podrían ser las etapas del proyecto. En la primera, un poco ya lo dijimos anteriormente, es un análisis y diagnóstico de la situación. ¿Cómo estamos? En la etapa 2 es revisar la misión y la visión, que es lo que hablamos recién. En la etapa 3 tenemos que tener ciertos objetivos estratégicos, que es a donde queremos llegar. En la etapa 4 ya tengo que redactar y ejecutar el plan, empezar a ejecutarlo
con diferentes acciones. En las 5, si ya he empezado ese plan y ya he empezado a ejecutarlo, tengo que hacer un seguimiento, tengo que controlarlo para saber si el desarrollo que yo estoy haciendo es el más efectivo, si debo continuar o no. ¿Cómo veo eso? Con la etapa 6. ¿Por qué? Porque hago una evaluación, mido los resultados, veo si eso realmente me permitieron, esos resultados son los que yo esperaba, son los que yo me había propuesto. En la etapa 7 debo hacer correcciones, evaluar y si es necesario volver a comenzar o volver a modificar la etapa que no funciona. Bueno, aquí voy a entrar en el desarrollo de la colección. Hice como una especie de historia para que vieran cómo fue creciendo lo que es el desarrollo de la colección. En los años 60 solamente se hacía selección y adquisición de libros y cualquier otro recurso, según el recurso que tuvieran, unos disquetes o videos, en fin, pero de tipo informativo, ¿no? En la década del 80 aparece la palabra gestión de la colección y se agregan algunas cositas, como que hay que tener políticas y procedimientos, hay que hacer adquisición y hay que evaluar los recursos. O sea, que aparece ya algo de lo que es la gestión de colección. Aquí lo hice en forma recuadrada, porque hacia fines del siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, ya se habla de gestión de la colección con otros aditamentos. Por ejemplo, coordinar y facilitar políticas de selección, adquisición y expurgo de los fondos. O sea, cuando hago descarte, por ejemplo, de los fondos, eso no se puede descartar porque el libro está viejo y lo tiro, porque por ahí es el único libro que tengo. O porque yo creo que ya no sirve más. Todo puede servir, así que hay que tener mucho cuidado. Creo que es más difícil expurgar algún material que adquirirlo, aunque parezca mentira. El control del presupuesto, porque tengo que saber realmente con qué cuento para poder hacer esa adquisición de nuevos materiales. Tengo que evaluar su acceso, si realmente esos materiales que yo adquirí, esos recursos, son realmente efectivos y si se usan. Y tengo que preservar y conservar cualquier otro material que tenga en la biblioteca. Aquí puse algo del 2000, que es de Luisa Orera Orera, a lo mejor ustedes ya lo leyeron, que es una bibliotecaria española, que dice, las colecciones van antes que el personal, los servicios y las instalaciones. Y nos quedamos pensando y decimos, ¿por qué dijo que las colecciones van antes? Yo creo que lo dijo porque si no están las colecciones, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo tenemos personal para que preste esas colecciones? ¿Cómo aplicamos servicios si no tenemos las colecciones? ¿Y cómo hacemos después? ¿Dónde ponemos esas colecciones? ¿Dónde las instalamos? ¿En qué estructura las ponemos? Aquí no vamos a leer todo, pero me pareció que era muy completo que tuvieran esto, porque después van a tener esta presentación que tanto César como Mabel les van a hacer llegar a ustedes. Así que si no quieren escribir o sacar fotos a estas diapositivas, lo van a tener, no se preocupen. Y hacen una clasificación en la UNESCO. Habla de piezas textuales, se refiere a manuscritos, libros, etc. Hasta dice corteza, tela, piedra, porque es todo el soporte donde se ha escrito a través de la historia. En piezas no textuales, se refiere a grabados, dibujos, mapas y partituras. A piezas audiovisuales, bueno, ya sabemos cuáles son, películas, discos, etc. A documentos de archivo, a cualquier documento de archivo, porque hoy hablamos de repositorios institucionales y a lo mejor tendríamos que hacer uno para la escuela, y juntando lo nuestro y también poniendo lo de la escuela, que pueden ser personales, de empresas, en fin, cualquier tipo que es documento de archivo. Objetos de museos,
Entonces me dicen, ¿pero cómo va a ser un recurso informativo? Sí, es muy importante. Yo conocí ahí, o estuve ahí en Ushuaia, por ejemplo, en un museo excelente, que me pareció, yo voy a todos los museos porque me parecen maravillosos, ¿no? Porque se descubre la historia un poco del lugar y demás. Bueno, todos esos objetos de museos dan un aspecto cultural, artístico, antropológico, etc. Los documentos virtuales, es lo que estamos viendo ahora, es todo lo que hacemos ahora, todo lo que utilizamos, como los sitios de internet, todo lo que está almacenado en diferentes servidores. Bien, todo eso. Los documentos digitales que están registrados en las bibliotecas o en forma virtual remota. Yo puedo tener algo digitado en la biblioteca, que sea digital y que se consulte solo en la biblioteca. O puedo acceder a otras cosas que están en línea. Y por último, cita a los monumentos, construcciones, lugares. ¿Y por qué? Porque eso también tiene significado arqueológico, histórico, natural, tiene historia, en fin, nos da una historia general. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la política para el desarrollo de las colecciones? Los objetivos de la institución donde estoy y los propios de la biblioteca, o sea, ¿qué necesito en la biblioteca? O sea, identificar en base a las necesidades de los usuarios, ¿sí? ¿Qué tipos de recursos, qué características tienen, cómo los voy a utilizar, cómo voy a prestar ese servicio, cómo voy a procesar esos recursos? No todos se procesan igual. ¿Se acuerdan el circulito esa imagen que yo presenté al principio, donde marqué que íbamos a ver gestión y desarrollo de colecciones? Bueno, ahí ya tenían procesamiento también, ¿eh? Había otros temas que a lo mejor van a incursionar por ahí más adelante o que ya los tienen bastante claros. La conservación de esos recursos que hemos mencionado, el compartir con compras consorciadas, no sé si eso lo hacen, si cada biblioteca lo hace individual, si el Ministerio de Tierra del Fuego, si algún ministerio u otro organismo de Río Grande o de Ushuaia o de alguna otra localidad hace compras consorciadas. ¿Por qué hablo de esto? Porque estas compras también se pueden poner en línea y pueden ser compartidas por todos. No es necesario tener el documento físico solamente. Eso se utiliza mucho en la universidad. En la universidad yo estaba en la UBA y bueno, se hacía una compra centralizada a través de la Universidad de Buenos Aires y las 18 bibliotecas, los institutos de investigación y demás, podíamos consultar esa realidad. El préstamo interbibliotecario, que ya lo conocen y que da bastante resultado, que puede ser no solo físico, sino a través de la computadora. Hay que tener mucho cuidado con eso por los problemas de propiedad intelectual. El acceso a texto completo y a enlaces online. Cuando no tengo el texto o necesito hacerlo, hago o pongo, mejor dicho, un enlace a un sitio. La comparación de normativas de estándares internacionales o estándares de la región, en nuestro caso, o del país. Por supuesto, no puede faltar en nada de lo que yo haga, ni en un servicio, ni en un recurso, ni en la adopción de algún tema específico, ni en cómo voy a orientar al usuario. Todo debe ser evaluado, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la evaluación es un conjunto de estudios y operaciones que la biblioteca tiene que hacer para poder comprobar qué es lo que ofrece esa colección, si responde a las necesidades. Y esto piensen que lo dijo la American Library Association en 1989. Pero yo lo puse porque para mí es vigente. También se debe, un poco ya más avanzado en el tiempo, valorar la utilidad y la pertinencia de esos recursos que yo adquiera, de esas colecciones que adquiera. ¿Por qué? Porque debe haber un programa de educación estipulado, porque mis usuarios necesiten
en diferentes estadios. Por ejemplo, yo diría que en el primario tendría un nivel inicial y después la otra parte la dividiría en dos. Lo que atañe a los niños, digamos así, hasta los 10 años más o menos, y después lo que podría ser la pubertad. Entonces, las exigencias y las necesidades son diferentes. Lo mismo haría en la escuela secundaria. En la escuela secundaria también puedo dividirlo en dos. ¿Por qué? Porque están recién los adolescentes nuevos, los que ingresan, que tienen ciertas necesidades, y los que van a finalizar con sus estudios, cuarto, quinto año. ¿Para qué? Para entrar a un nivel terciario, a una universidad, etc. Entonces, es necesario saber la utilidad y la pertinencia de esos recursos. ¿Pero por qué? Porque también además debo enfocar los gastos para hacer las adquisiciones. Y entonces debo conocer la colección de manera efectiva. Eso lo dijo Gómez Hernández, un bibliotecario español. Bien, aquí ya vamos finalizando la presentación. Hay una metodología para la evaluación. Yo lo dividí, no sé si en 2 o en 3 tandas, pero sí en métodos cuantitativos y cualitativos. Estos dos, los cuantitativos y los cualitativos, están basados en la colección y basados en los usuarios. En el primer caso, cuando digo cuantitativo, es por el crecimiento que pueda tener de la colección, las estadísticas de préstamos, qué circulación tengo dentro de la escuela. Eso sería la parte basada en la colección. En cuanto a usuarios, bueno, tengo que controlar, hacer listas de colección, del uso de la colección. Tengo que hacer encuestas de usuarios para ver qué tipo de usuarios vienen, porque yo hablé de los niños, hablé de los adolescentes y demás, pero no hablé, por ejemplo, de los profesores o de los maestros, que también tienen que tener un acceso a determinado tipo de documentos. Y, ¿por qué no?, los empleados administrativos de la escuela. También pueden tener acceso y un requerimiento a cierto tipo de documentos. Bueno, y los cualitativos, que estaría basados en la colección, sería en base al juicio de expertos, que es lo más conveniente, en base al uso de bibliografías, por ejemplo, si es relevante o si es pertinente, si la colección tiene actualidad o no. ¿Y cómo hago para basarlo en los usuarios? Hago una observación del participante, de la persona que tengo allí en la escuela. Puedo hacer entrevistas con los docentes, puedo hacer charlas, charlas directamente dirigidas a los usuarios. Y no estoy hablando todavía de formación de usuarios. O sea que la evaluación, como yo digo, debe ser continua. Y aquí, para finalizar, no puse conclusiones, lo llamé reflexiones, y entonces puse en la primera que la cantidad de información supera los límites físicos y espaciales. No es solo lo que yo tengo, sino lo que encuentro hacia afuera. En la reflexión 2 pongo o digo que es necesario construir contenido, actividades y diferentes estrategias. ¿Para qué? Para que posibiliten responder a las demandas. En la 3, gestionar trabajo en equipo en forma interdisciplinaria y cooperar. Parece que estoy muy redundante y que insisto, pero piensen en esto. El trabajo en equipo, la forma interdisciplinaria y el cooperar son fundamentales para ampliar y desarrollar también una colección. Y por último, esto seguramente lo conocen porque es de Jacques Delors, no son palabras mías, los conocimientos, habilidades y actitudes, esas sí son, posibilitarán hacer, vivir juntos y aprender a ser. Y para finalizar, agradezco nuevamente al conversatorio. Puse un chiste, generalmente suelo ponerlo a veces en las presentaciones, no sé si lo llegan a leer, y dice, la señora o la mamá del chico dice, ¿cómo has logrado que lea? Y el papá o el señor contesta, le he dicho que el lenguaje es nuestro sistema operativo. Ahí tienen mis datos, si necesitan comunicarse, estoy a su disposición.
también les dejo bastante bibliografía, y bueno, y aquí he finalizado. Muchas gracias. Bien, Rosa. A ver, quiero ver. Acá estoy, mira, sí, algunos hicieron preguntas. Sí. ¿Cómo Y vamos de tiempo, César? Perdón. bastante bien. Bueno, Vamos a hacer, como se está grabando, empezó a iniciarse la grabación, quería aclarar que esta grabación sí, va a estar este video va a estar en Resiaria, en la página, conjuntamente sí, con el sí, PowerPoint de Rosa, para que todos sí, sí. puedan leerlo y verlo. Eh, a mí me gustaría, después del receso, ya iniciar las preguntas, que yo algunas anoté, bastantes interesantes, eh, Ujú. y me gustaría que, bueno, en el break, después del break, respondas. Pero yo quería, me gustaría que la Sí. conozcan a Rosa de otra forma, porque voy a pasar a leer un pedacito de tu trayectoria. Yo leía tu currículum Ah, y decía, pero qué interesante. Vamos a conocerla no tanto desde lo profesional, sino desde lo que es como persona. ¿Qué le gusta a Rosa? Y bueno, ella puso que le gusta escribir, asiste a colegas en charlas, le gusta comunicarse muchísimo, tanto con docentes, con adultos y con jóvenes, en especial con jóvenes le gusta. Viajar, bueno, así que ella tiene la puerta a Tierra del Fuego invitada para, el, sí, sí, para sí. el Congreso Provincial de Bibliotecarios, el encuentro provincial de bibliotecarios que tenemos. El año que viene le toca a Ushuaia hacer la presentación, así que bueno, solicitud a las jefaturas que están presentes, convoquen a Rosa, porque es excelente. Cuidar el medio ambiente, le interesan mucho los temas de educación. Qué interesante punto. Muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Por ahí dice, ella nos confesaba en conversaciones, digamos, de prueba y ensayo, para compartir un poco con los colegas, a mí me dejó reflexionando, digo, Rosa, le gusta preguntarse esto, ¿para qué está la colección si no tenemos, si la escuela X no tiene agua, no tiene esto, no tiene aquello? Qué buena reflexión. Entonces, ¿cómo como bibliotecarios podemos gestionar una colaboración ante la institución, ¿no? Más allá de la colección. El libro va a llegar después, Por me eso parece. puedo cortarte, puedo cortarte un poquito. Justamente por eso yo en la parte de gestión, César, puse lo social, por ejemplo, que me parecía muy importante, y porque la relación con la comunidad es fundamental, ¿no? Sí, perdón. Sí, no, totalmente. De hecho, yo hice la diplomatura en bibliotecología social y me pareció súper interesante. Ah, muy interesante. Muy interesante. Bien, ¿qué publicó Rosa? Bueno, algunos libros hemos leído de ella. Yo tengo 3 libros de Rosa. Introducción a la bibliotecología, publicó, bueno, el libro es Introducción, colaboró con prensas, con otros colegas, el libro sobre Introducción a la Administración y Gestión Bibliotecaria, ha escrito relatos sobre el aislamiento en tiempo de COVID. Qué interesante. La verdad que Después te los mando. En nos la da ese... página de Soy Bibliotecario, están en el sitio, en el blog de Soy Bibliotecario, están, ya tengo 17 relatos, y estaba haciendo el 18 y bueno, ahora lo tuve que abandonar porque estaba preparando esto para ustedes, ¿no? Una de las cosas que también hizo Rosa, o que hace, mejor dicho, me parece que hace todavía, que desde 2000, de 1980, apenas nací yo, hasta 2019, realizó diferentes asesorías en bibliotecas privadas y públicas. Es asesora. Pues, parece que la voy a contratar, Rosa. Acá, yo tengo varias preguntas porque yo estoy en una biblioteca particular en la primaria, que es una biblioteca que es Interesante. la más vieja de la ciudad. Y se inició todo una recuperación del patrimonio histórico de la memoria de la escuela. Y va a cumplir sus 100 años y bueno, estoy con todo ese trabajito, o sea, todo lo que me has dicho, estuve escuchando el PowerPoint y digo, no, interesante. Bueno, y bueno, y también ha participado en AGRA y en
en otros países, también en la Red Nacional de Asesores Bibliotecarios de la República Argentina, en Sí, RENAVIAR. En Abra fui presidenta. En Abra fui presidenta de Abra, fui vicepresidenta, secretaria, tesorera, y bueno, socia, por supuesto, y después coordinadora de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios, que ustedes no tienen una asociación de bibliotecarios, ahora que estoy pensando, no, no tienen, perfecto, podrían hacerla, pueden hacer redes de bibliotecas escolares, pueden hacer montones de cosas. Bien, sí, no interrumpo. Perdón. Y por último, bibliotecaria y profesora en Ciencias de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este es más o menos un pequeño resumen que Rosa me pidió que haga por el tema del tiempo. No sé si quieren pasar a preguntas o quieren hacer el break. Mabel, si podés estar atenta al chat, pueden, chicos, compañeros, pueden opinar. Debe haber sido tan claro que no me preguntan nada. No, yo vi algo que decía sobre marcos legales, puede ser. Sí, bueno, pasemos a las Nos puede preguntas. ampliar, esa fue Vera Mirtas, ¿no? Sí, mira, Vera Mirta, perdón, Sí, preguntó sobre los marcos legales, justamente en el acceso a Internet. ¿Qué pasa con la ley claro. ahí? Claro, por ejemplo, nosotros tenemos, por empezar, tenemos una ley que es la 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, que permite ciertas cosas. Se está trabajando, hay un grupo, César, con el que te podrías conectar para que hable sobre este tema, que sabe muchísimo más que yo, y es el grupo GAIPI, yo después te mando los datos. Es un grupo que es específico en el tratamiento de todos los aspectos legales, incluidos los de Internet. Tanto uno como otros, bueno, tienen sus requisitos, esto es un poquito largo, y cada país es diferente. El nuestro es un poquito exagerado, digo yo. ¿Por qué? Porque son años después de muerto el autor y después siguen los herederos, etcétera, etcétera, y es un nunca acabar, o sea, nunca está liberado el conocimiento. Pero bueno, eso así en líneas generales. Sí, ¿alguna otra cosa? A Sí, ver. mira, acá me pregunta Ana, Ana Ayub, es la vicedirectora de bibliotecas de nivel primario por Río Grande, y pregunta, Sí, la colección, más que pregunta es más que nada me pidió que ponga palabras sobre que la colección de las bibliotecas escolares se van incrementando según la cantidad de alumnos que van ingresando. Por ejemplo, un jardín es una cosa, por ahí empieza con algo chiquito y después se va creciendo ese jardín. Lo mismo pasa con las escuelas de nivel primario. Bueno, secundarios ni hablar, por ahí están más poblados todavía. Eso quiso aclarar Ana. Otra Ana pregunta, digitalizar, ¿qué pasa con el tema con la digitalización? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos la ley de por medio que nos trunca? ¿Cómo no, resolvemos ese caso? lamentablemente sí, no pueden digitalizar justamente porque no hay un acceso permitido por la ley que cité, que es la 11.723. Lamentablemente, aunque muchas veces es un poco digitalizar, es como cuando hacían fotocopias, ¿no? Nosotros prestábamos un libro y el que salía se lo fotocopiaba en la esquina o en una fotocopiadora o donde fuere, y al final el libro, o lo fotocopiábamos nosotros porque era único ejemplar. Eso sí es un ejemplar agotado, único ejemplar, por ahí se puede hacer. Hay que mirar muy bien la ley. Yo de memoria no les puedo decir, pero existen una serie de requisitos, ¿no? Lamentablemente. Por eso hoy les decía que hay que ver si todo esto que circula como contenido, digamos, para escuelas y demás, yo digo que tiene dos puntas. Una, hay que ver si todo ese material es realmente el que sirve, ¿no? El que sirve para que lean, para que estudien con eso. Si realmente es el más
oportuno. Y por otro lado es que no sé si va a quedar, porque son materiales hechos por algunas empresas, y entonces es una forma de promocionar a esas empresas el hecho de largar esos materiales por un lado, y hay que ver si después van a mantener materiales digitalizados, ¿no? Bueno, son todas preguntas y incógnitas más bien, más que preguntas. Sí. Claro, porque vos sabés qué pasa acá, por ejemplo, tomaría el caso de Ivana, la colega de Ivana, ella pregunta puntualmente, cuando nosotros por ahí tenemos en la planificación o en el proyecto áulico, trabajamos articuladamente con los maestros. Entonces, Sí, claro. en esta articulación, por ahí, más en esta pandemia, por ahí recurrimos a los recursos de videos, de leer nosotros mismos el texto, y sabemos que está penado por la ley, pero bueno, por ahí pasamos un poquito por encima de la ley como para decir, bueno, Sí, sí, sí. acercamos el Realmente eso recurso. lo hacemos todos, sí, lo hemos hecho además, sí. Sí, claro. Totalmente, porque Andrés, a ver Andrés, Ay, ¿qué eh, dice Andrés? súper ¿qué? Restringido Restringido el el tema tema de de la digitalización y la descarga de PDFs. Invita a... ese. Sí, tiene razón. Eh, Acá preguntan, Claro, él habla de acceso abierto, está bien, ese bien, tema yo ni siquiera lo toqué porque hay tantos temas para tocar, tanto. pero bueno, en acceso abierto hay bastante. Hay más quizás para escuela, para fines de escuela secundaria y por supuesto para universidad, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, da acceso a distintas bases de datos con texto completo. Después tienen también Claxo, que Sí. también tiene una buena biblioteca en línea. En fin, hay acceso. Sí, Andrés, tenés razón. El nivel superior sí, siempre se ha destacado en los repositorios y demás, tiene otra apertura. Claro, Acá otra Andrea Bogado, que es de Ushuaia, ella pregunta, respecto del trabajo en equipo, ¿cómo lograr que en el marco de un proyecto concreto y en marcha, las personas que lo conforman no se desgasten y pierdan el interés en el proyecto? Sobre todo si es de carácter voluntario. Parece una pregunta más psicológica, pero me atrevo a hacerla pensando en su trayectoria en trabajar liderando equipos. Esa pregunta Andrea Abogado. Sí, sí, comprendo su problemática. Es difícil, es un poco lo que yo decía, ¿no? Hay quien ha estudiado la profesión, inclusive yo lo hice, porque yo trabajaba en una editorial y no sabía lo que era la bibliotecología. Había un señor historiador, Diego Abad de Santillán, que a lo mejor conocen su historia argentina, ya es un poco vieja, pero bueno, está en algunos lugares. Y él me decía, ay, pero Rosita, estoy trabajando acá, una chica como usted tan dinámica, y se tendría que estudiar para bibliotecaria. Y yo le pregunté, como preguntamos todos, ¿eso se estudia? ¿No? Esas fueron mis primeras palabras. Y entonces él me dijo, sí. Y digo, ¿y dónde puedo estudiar? Dice, y puede estudiar en la Biblioteca Nacional, o si quiere ir a la universidad. Ah, no, ya que estoy, voy a la universidad, le dije. Y bueno, y ahí me fui a la universidad a estudiar algo que no sabía lo que era, no tenía la menor idea, pensaba también como piensan ahora los externos, como digo yo, y bueno, en realidad sí, es completamente, es difícil, ¿no? Es un poco psicológico, es filosófico, es un poco todo lo que dice Andrea, ¿era? Andrea Bogado, sí, sí, es un poco así. Es difícil despertar ese interés. A mí después me interesó, me fui de a poco cuando empecé a trabajar en una escuela, justamente en una escuela secundaria, que también tenía terciario, que era la ORT Argentina, aquí en Buenos Aires, y después de allí pasé a trabajar en la universidad y bueno, ya me fue interesando muchísimo más la bibliotecología, ¿no? Y el compromiso, bueno, el compromiso es un problema de cada uno. Si uno estudió por estudiar solamente para tener un trabajo, iba a seguir siempre así, salvo que cambie de opinión.
Pero bueno, nuestra carrera es hermosa y se pueden hacer un montón de cosas. Sí, no sé si respondí, pero bueno, yo Sí. también filosofo y bastante. Yo te tengo una pregunta. Yo trabajo, como te decía, en la escuela, una escuela vieja, es la primera escuela vieja de Río Grande y la primera está en Ushuaia, la escuela 1 está en Ushuaia, que también tiene sus años centenarios. Eh, yo tengo una colección de libros viejos, mapas antiguos, que en un webinar, Viejos no antiguos. antiguos, sí, viejos son los trapos, dice un refrán por ahí. Sí, sí. Este, bueno, y yo me pregunto esto, ¿cómo uno puede resguardar esos documentos sin infringir la norma? Yo, digamos, yo la infringí, fui a digitalizar todo porque digo, no, esto no se puede perder, eh, y expongo las copias y los originales los tengo resguardados, solamente de consulta en la biblioteca. Ahora, ¿cómo uno puede empezar a gestar estas colecciones antiguas para ofrecerle no tan solo a la institución, sino a una comunidad? Sí, espérate que estoy tomando nota, porque te voy a contactar. En Entre Ríos conocí justamente hace unos años, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya lo voy a encontrar, a una persona que trabajaba también en ese mismo aspecto que vos. Así que por ahí te vendría, sí, por ahí te vendría bien. Y no sé quién está en Buenos Aires, así que ya lo anoté y después cuando lo encuentre te digo, ¿viste? Porque mi cabeza no da para tener todo, todo metido ahí de No, memoria. no, seguro que no. Para Bueno, nada, pero bueno, ya lo anoté y a lo mejor te puedo hacer algún contacto o decirte de alguien que pueda interiorizar sobre esa temática, ¿no? Nosotros también en la universidad, y con esto quizás estoy diciendo algo que no tendría que decir, intercambiábamos material que hacia afuera, que no se podía, o digitalizábamos, o fotocopiábamos al principio, como dije antes, material que no se podía hacer, pero bueno, quedaba dentro de la biblioteca en realidad, ¿no? Pero en fin, ahí en está. fin. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta sobre eh, sobre el tema del PowerPoint? Bueno, acá se armó una charlita entre las chicas, que Ivana dice que Y está acá ya permitido. veo Sí, que hablan de la y Marín, digitalización. claro, y Marínez tiene razón, no, la ley es Claro, no, no. clarita, no permite. No, la ley es Mm. muy clara, sí, 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 sí. Tan clara que hasta Lamentable, nos deja ciego. claro. No, por eso te decía que el grupo GAIPI, justamente, donde está Lucía Pelaya y Ana María San Llorenti, entre otros colegas bibliotecarios, están trabajando desde hace muchísimos años, 2007, 2008, y ellos presentaron excepciones para las bibliotecas, pero lamentablemente no han salido todavía, ¿no? Bueno, pero ellas lo pueden explicar bien, así que a lo mejor ese tema les vendría bastante bien, yo creo, César, para otra Sí, charla, ¿no? sí, seguro que no. Hay tanto para aprender de nuestra área que Sí, sí, es amplia, toca todos los saberes. exactamente. Sí. Sí, acá dice alguien sobre la charla legal. Uy, Bueno, ya me metieron, ya hay cárcel, acá me dicen cárcel claro, de sí, 6 meses a 3 años, sí, hay de todo, por hay de supuesto. todo. Mm. Eh, Estaba mencionando el Tratado de Marrakech, ¿ves? sí, Por ejemplo. sí. Sí. Está, creo, no sé si ya estaba reglamentado, viste, en nuestro país, está también en tratativas el Tratado de Marrakech. Ahí comunicate con Mm, Virginia Simón, de Mar del Plata, del sí, Centro Médico de Mar del Plata. ¿Estás anotando? Porque después yo no me voy a acordar todo. ya. Ella es Mi especialista secretaria. en el Tratado de Marrakech. Bien, ella podría informarles sobre esa temática, por ahí les manda documentos y demás. Mm. Yo lo conozco, sé para qué es, pero bueno, Ahí, no lo conozco a fondo. ¿Cómo? Ahí te responde Marínez, que dice que no está reglamentado todavía. No, ya lo sé.
Sí. Ah, no está todavía. No Sé que lo está. estaban tratando, pero viste, no estaba muy segura. Bueno, esperemos que se reglamente porque es muy necesario y es un tratado justamente para la inclusión, ¿no? Y bueno, la parte social ahí está muy marcada. Tal Sí, cual. ¿algo más? ¿Alguien más quiere preguntar en el grupo? Parece que no vas a tener que pasar a otra sesión, César, Parece que porque no. no, porque te deja, ya tenés, son las 17:11 y podés seguir, ¿te das cuenta? No, se ve Sí. que no hay problemas. Sí, Bien, ¿quieren pensar en las preguntas para Rosa? ¿Quieren preguntarle algo ahora o quieren que ya demos por finalizada la convocatoria? la comunicación. No se animan a decir que quieren finalizar, por ejemplo. ¿Alguna del equipo de gestión que quiera preguntar algo? Algo puntual, viste que por ahí las gestiones son... Claro, acá, por ejemplo, ¿sabes qué? Acá, Angelina Oyarzún, hola sí. Angelina, qué bien. Sí, Angelina ha puesto que el 17 hay una charla de derecho de autor, ahí está, tienen una charla en Ah, línea. ¿Sabes dónde excelente. pueden ingresar? Donde pueden ingresar al sitio de Resiaria, al Ujú. sitio Google, ponen Resiaria, ingresan ahí, y justamente tienen todo un cronograma de actividades virtuales gratuitas y ahí está el de Ana San Llorenti, creo. Está ahí. Sí, Hola Rosita me puso. sí. Es la universitaria que tenemos de la UNTDF, Sí, la sí, es bibliotecaria. ella. No Sí. sabía que iba a estar ella. No, 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 si yo te dije que faltaba nomás el canal de Bill que cruce nomás, ya Y ya estaba. estábamos completa la provincia, ¿viste? Este, Ay, mira lo que me pone, qué alegría verte. Sí, Angelina, claro que sí. Qué bien, no te bien, veo, Angelina. A ver dónde estás. Voy a correr un poco esto para ver dónde estás. sí. ¿Alguien quiere formular preguntas del equipo, colegas de nivel inicial o de cualquier nivel, tanto de Ushuaia, de Tolwyn, Río Pone Grande? un minuto el video, Angelina, sí te veo. A ver, ¿dónde No, la no lo pone. Angelina? Sí, ahí la tengo. Estoy viendo el nombre, pero no la veo a ella. Bueno, no importa. Después nos Bueno, charlamos. Ah, está. Bueno, parece que no hay más preguntas. bueno, perfecto. Bueno, Espero entonces haber sido clara y ojalá que ustedes puedan ampliar, digamos, todos estos temas. Yo creo que sí. Fíjense, yo les recomendaría fijarse en el calendario de actividades de Resiaria. Yo soy ujú, miembro de Resiaria, ¿no? Parece que estuviera haciendo propaganda de eso, pero bueno, fíjense allí y tienen todo un calendario. Si ves que, ¡ay! Está saludando, hola. Ahí puso la cámara y la veo saludando. Bien, pongan allí y si ves que hay un tema que puede interesarles o que les convendría ampliarlo, y bueno, entonces, qué sé yo, pueden hacer el otro conversatorio, ¿no? Pero sí, mientras tanto, tienen una buena cantidad y son muy interesantes. Yo veo muchísimos. mm, Imagínate, César, que se puede decir que te conocí a través de un conversatorio, ¿no? De escolares, para bibliotecarios escolares. Sí, sí. bueno, te tengo una sorpresa. Mira, recién lo acabo de notar. Eh, ¿Qué cosa? yo hice me hago un comentario hace tiempo, hice un webinar, una charla con gente de Costa Rica. Ah, Que yo te había contado que conocían de tus libros y tus historias. Bueno, está presente el colega Wilson Mora, que me pidió participar. me pareció porque el nombre Sí, no me sonaba como de un nombre Argentina. argentino. Ujú, Podría ser uruguayo, ¿viste el sí, nombre? Wilson. así O si que, no, tendría que ser centroamericano o por ahí. Sí, sí. Yo bueno, tengo una nuera colombiana, justamente. Tengo una nuera colombiana y tienen diferencias en el hablar, ¿no? Y en el decir las cosas. Sí, sí, son más cálidos. Son más cálidos. sí, súper agradable ese país. Tiene, para que vayamos conociendo un poco de Costa Rica, porque la verdad que me pareció fantástico, tienen una red federal de bibliotecólogos.
y están muy bien organizados con el tema de la Sí, gestión y demás. La verdad que fue una charla espectacular con Wilson. La próxima, que posiblemente, si él nos permite y su equipo, ah, pueden darnos una charla sobre el uso de las RDA, porque ellos están bueno, avanzados en eso. sí, Yo soy el sí, primero en sí. anotarme, pero bueno, Claro, pero eso es más específico, ¿ves? Por ahí esos tal temas no cual, se están dando en los conversatorios, así que, porque no es un tema que pueda interesar a todos, ¿no? Es más específico, tal cual, ¿cierto? tal cual. Está muy Eh, bien. Así que bueno, Andrés te dice que sos sublime. Ay, qué divino que Andrés es un ángel. Bueno, acá compartieron la página de Resiaria también. Sí, ahí la veo, sí, 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 ahí está. sí. Ujú. Y Carolina Escalada es la supervisora departamental de Río Grande por nivel secundario. Si tiene alguna pregunta, Ajá. presidenta de bibliotecarios, hágale a la jefa Rosa, por favor. Bien, más que nada son agradecimientos porque estás presente. La verdad que esperemos tenerte el año que viene en Ushuaia, en este caso, eh, y, y puedas ilustrarnos ya con otras cosas más, más, Sí, más lo que quieran. pulentas, como se dice, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, como ustedes me dicen el tema, si yo lo puedo desarrollar, lo voy a hacer. Si veo que hay otros especialistas que son más aplicados que yo en esa temática, bueno, como lo dije ahora, también lo voy a decir, ¿no? Uno no sabe todo. No, no, por supuesto, por supuesto. Te gusta estar en todo, pero no se sabe todo. No. Sí. Que necesiten, ya saben, ahí dejé mis datos y demás y pueden utilizarlo. Bueno, Y no sé si me va a decir te mandan saludos desde algo. Costa Rica. Wilson te dice que un placer escucharte, Ay, qué divino, con su gran Wilson. conocimiento. Bueno, Ah, qué rico. Muchas gracias, muchas gracias. bueno, bueno, chicos, si no tenemos más preguntas para Rosa, la vamos a liberar para que siga escribiendo en tiempos de COVID. Hola. Ay, Mabel. Sí. Mabel, Bueno, evidentemente tuve que hacer una estrategia doble, así que estoy doblemente en la página. Yo más que agradecida, Rosa, y pido disculpas porque esta vez me pasó a mí de quedarme sin el audio claro. en la computadora. Pero bueno, ahora estoy por el teléfono, no voy a interrumpir mucho para no bloquear nada, así es que gracias a todos No, por compartir este tiempo con nosotros y la esperamos, como siempre, conectados con César, perdón. Gracias porque están sí, todos presentes y bueno, la próxima esperemos que salga mejor. Seguramente hay detalles, siempre hay detalles para mejorar, por pero supuesto. está todo sobre Lo marcha. que pasa, ¿sabes qué, Mabel? Que está todo el mundo conectado ahora, con cualquier tipo de conexiones, no solamente con estas que pueden ser para una actualización profesional o como quiera llamarle, o una conexión entre colegas o como se llame, sino que está todo el mundo hablando un primo con un hermano con la abuela con el tío y así sucesivamente. Y bueno, yo creo que está todo el mundo Tal cual. conectado porque no hay otra posibilidad y las conexiones no son tan fáciles. Por suerte, yo pude Tal cual. cambiar la computadora por esta pequeña notebook que me prestaron, que me prestó mi hijo, ¿viste? Y pude hacer esta charla porque estaba complicadísimo y la otra ya caput, como digo yo, se fue. Así que voy a tener que comprar otra. Ya veré qué hago. Bueno, Bueno, y sí, agradecerle también a César porque está en constante actualización y gestando estas charlas, estos conversatorios que son muy ricos para todo el colectivo bibliotecario de acá de Tierra del Fuego. Así es que gracias César como siempre y gracias Rosa como bueno. invitada especial. No, Gracias. gracias Mabel, gracias. Gracias Bueno, a todos ustedes. listo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rosa. Vamos a estar en contacto. Gracias a todos los colegas y a todas las jefaturas que estuvieron presentes.
Esperemos que haber enriquecido un poquito más nuestro saber o haber aclarado más cosas. Y bueno, y próximamente van a haber más sorpresas, porque tengo otras sorpresas más. Si quieren Ah, participar, qué bueno. sí, tengo 2 más. Pero bueno, ya en esta semana terminan nuestras clases virtuales y ya entramos al receso de invierno, así que nos desenchufamos de la vida. Bueno, perfecto. Bueno, Bueno, nos mantenemos en contacto y espero que me manden la grabación sí, para poner en Resiaria, ¿sí? sí, Ros. Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias y hasta la próxima a todos. bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.